Raíces Podcast, temporada 2, episodio 5, una fe grande. Les damos la bienvenida a nuestro quinto episodio de esta segunda temporada de Raíces Podcast y estamos muy entusiasmados por este tema del día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de una fe grande o una mega fe. ¿Cómo estás, Karen? Muy bien, David. Feliz. Cada episodio es algo hermoso. Aprendemos nosotros, aprenden ustedes. Nos encanta saber que es de bendición cada episodio que estamos dando. Por la gracia de Dios, ¿verdad? Cerrando el año en victoria, en fe y agradecidos con Dios. Entonces este episodio va a ser maravilloso. A mí me gusta mucho el tema. Sí, una fe grande o una mega fe. Vamos a estar hablando de cómo incrementar nuestra fe en estos tiempos. Las circunstancias adversas o los retos que enfrentamos en este tiempo son más grandes que los retos que se enfrentaban hace 30, 20, 10 años, inclusive hace 5 años. Los retos actuales son mayores. Ahora, hace unos años atrás que se vivió todo el tema de la pandemia, los retos actuales cada vez son más desafiantes, cada vez son más grandes y nosotros no podemos enfrentarlos, Karen, con la misma fe que teníamos hace 10 años, con la misma fe que teníamos hace 5 años. Aunque esa fe en su tiempo nos pudo dar grandes victorias, nos pudo dar grandes avances, grandes rompimientos en el reino de Dios, esa fe ya no es suficiente para los retos que enfrentamos hoy en día. Necesitamos una fe mayor, necesitamos una fe para ahora, una fe más fuerte, más grande. Dice la palabra de Dios que nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Es decir, cada día hay una provisión de Dios para que nosotros la recibamos para poder enfrentar los desafíos de cada día. Y nosotros no podemos querer o pretender enfrentar los desafíos de hoy con la provisión que recibimos hace 5 años, hace 2 años, aunque en su tiempo fue buena y nos llevó a la victoria. Hoy nosotros tenemos que crecer en nuestra fe. Hoy nosotros tenemos que hacer que nuestra fe sea más fuerte, sea más grande, para poder enfrentar los desafíos que esta vida y este mundo nos presenta, y en el nombre del Señor Jesucristo poder tener esa victoria que Dios tiene para nosotros. Así es, David. Me gustaría compartir 1 Juan 5:4, dice: porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Nuestra fe es el recurso que tenemos para vencer todo lo que hay en el mundo. ¿Qué es lo que hay en el mundo? Dice en la Biblia que nosotros no somos de este mundo. Dice en la Biblia que nosotros somos peregrinos y extranjeros. Sin embargo, en nuestra estancia aquí en la tierra vamos a enfrentar esos desafíos, David, que como dices tú, en nuestro caminar de fe va en aumento. Cada vez los desafíos son mayores. Sin embargo, eso es intencional porque Dios quiere también darnos a nosotros una porción de fe mayor. Claro. Porque siempre Dios nos lleva más, no nos lleva atrás, ¿verdad? Claro. Dios nos lleva hacia adelante. Entonces, la mega fe nos habla de esa fe que vence al mundo. Es nuestra fe, no es nuestro amor, no es nuestra templanza, es nuestra fe. Exacto. La fe es el recurso divino que tenemos para vencer lo que el mundo tiene para enfrentarnos y ponernos oposición. ¿Qué sería? Los espíritus que se levantan, los espíritus de este mundo, todo lo que se levanta en contra de nosotros, lo vamos a vencer a través de la fe. Exacto. No con armas carnales, no con armas terrenales. La gente que no conoce a Dios pelea a la oposición con soberbia, con orgullo, con contactos, pero nosotros no. Claro. Así es, con muchas cosas, pero nosotros no. Nosotros, el arma más poderosa que tenemos es nuestra fe. Así es. Y aquí dices, nuestra fe, la fe es la victoria que ha vencido al mundo.
Eso es poderoso, es Sí. la fe. Por la fe, dijo el Señor Jesucristo, hablando de la fe, que podemos mover las montañas. Sí. Por la fe, ¿qué es un mover las montañas? Bueno, una montaña nos habla de una oposición a nuestro propósito, una oposición a nuestro destino, una oposición de las tinieblas. Una montaña también involucra un camino por donde tú vas y no puedes seguir avanzando porque hay una montaña que te impide seguir avanzando. Pero el Señor Jesucristo, hablando y enseñando de la fe, nos hablaba y nos decía que si tuviéramos fe como el grano de mostaza, íbamos a poder hablarle a la montaña y decirle que se moviera, y entonces la montaña se iba a mover a causa de la fe y el camino iba a estar libre para nosotros seguir avanzando. Quiere decir que nuestra confesión de fe abre camino donde no hay, nuestra confesión de fe mueve las montañas, nuestra confesión de fe nos da victorias en esta tierra, y vemos cómo la fe es sumamente importante. Como bien decías tú en el evangelio en la carta de Juan, fe es la victoria que ha vencido al mundo. Nosotros vamos a vencer al mundo a través de nuestra fe. Tenemos que demostrar la fe, tenemos que tener fe en el corazón, tenemos que avanzar, y hoy vamos a ver cómo crecer en la fe, y estoy contento por eso. ¿Qué es una fe grande, Karen? ¿Qué es una mega fe? ¿Qué es una fe grande? En la Biblia, cuando hablamos de una fe grande, o cuando la Biblia nos habla de la fe de Dios, en el original nos habla de una fe mega. En el original así está escrito, y mega en el idioma, en el griego, que es el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento, tiene varios significados. Cuando se refiere a una fe mega, nos habla de una fe enorme, una fe extraordinaria, fuerte, grande, una fe abundante, una fe que puede producir un gran temor en el enemigo. Es decir, la mega fe es una fe grande, abundante, puede parecer extraordinaria para muchos, pero si viene de Dios, va a tener resultados poderosos y reales. Es una fe abundante, es una fe mega. Esa es la fe de Dios. En el original, en el versículo donde dice tened fe en Dios, el original dice tened la fe de Dios. Y cuando habla de la fe de Dios, habla de una fe grande, una fe mega. ¿Qué es esta fe? Es una fe abundante, es una fe grande, y Dios nos llama a que tengamos la fe de Dios, una fe grande, cada vez más fuerte, y nosotros tenemos que incrementar nuestra fe. Antes de continuar y ver cómo podemos incrementar la fe, quiero decir algo rápido. Todos tenemos una medida de fe. Dice la palabra de Dios que Dios nos dio una medida de fe a cada uno de nosotros. Es decir, usted llegó al mundo, usted llegó a esta tierra con una medida de fe. Y es nuestra responsabilidad que esa medida de fe que Dios nos dio en el corazón crezca y florezca, y que se haga como la fe de Dios, una fe grande, una fe abundante, una fe mega. Pero nosotros tenemos que incrementar esa fe. Todos tenemos fe. Todos, cada uno de los que estamos con vida, Dios nos regaló. Es un don de Dios, nos dio una medida de fe. Algunos tienen una fe más grande, algunos les dio una fe más prudente, algunos les dio una fe más robusta, pero todos tenemos una medida de fe. El Espíritu Dios lo da sin medida, pero la fe sí Dios nos dio una medida de fe, y esa medida de fe la tenemos que incrementar. Y yo quiero animar a aquellos que nos están viendo. Usted tiene una medida de fe, hágala crecer, desarróllela, que esa fe florezca, porque el grano de mostaza estaba muy pequeño, pero gracias a que tenía fe, pudo llegar a ser del grano más pequeño de los granos, a ser uno de los árboles más frondosos, gracias a que tenía fe. Fíjese, eso dijo el Señor Jesucristo: si tuvieres fe como el grano de mostaza, puedes estar pequeño ahorita, tu estado actual puede ser pequeño, pero si haces florecer tu fe y la activas, tu postrer estado será grande. Así es, David. Y mira, la fe no aumenta solo porque quiero tener más fe. La fe debemos de saber que va a ser esa medida de fe que tú dices que tenemos cada quien, esa fe va a ser probada. Y es bíblico. Dice en la Biblia que probó Dios a Abraham, sí, y esa fe le fue contada por justicia. ¿Qué significa? Que Dios va a probar
esa medida de fe que ya tienes, cuando es probada y es aprobada porque creíste en el momento en donde tú creíste la promesa pero no veías nada, pero lo creíste, entonces Dios te añade más. Y podemos ver el ejemplo de Abraham, porque él es el padre de la fe, cómo la fe de Abraham fue tan grande al punto de que cuando entregó a su hijo Isaac, él tenía la fe de que Dios lo podía resucitar, aun después de que él lo asesinara para entregarlo como un sacrificio. Qué tremendo. Entonces, esto viene ya en Hebreos. Como él, como padre de la fe, él tenía, David, la certeza. Si tú me pides que te entregue a mi hijo, tú tienes el poder de resucitarlo. Claro. Entonces, es hermoso porque en ese tiempo no se ha registrado una resurrección. Pero él ya creía. Pero él creía que Dios tenía el poder de resucitarlo. Dijo, si Dios me lo dio, Dios también me lo puede resucitar, así que se lo entregaré. Entonces es una fe que inspira, es una fe maravillosa y todos vamos a ser probados en nuestra fe, David. Así que cuando tú estés pasando por un momento difícil en donde realmente tu fe está siendo probada, en donde tú dices, pensé que creía, pero ahora estoy dudando, no te tambalees. Debes de saber que Dios está probando tu fe. Esfuérzate por salir aprobado. Cree en las promesas que Dios dijo para tu vida, porque Dios está probando esa fe para las promesas más grandes que vendrán. Entonces, es importante saber que nuestra fe sí va a ser probada. Así es, y fe es creer y seguir creyendo. Creer y seguir creyendo a pesar de las circunstancias, a pesar de la adversidad, a pesar de lo que estemos viviendo. Fe es creer y mantenerse creyendo. Sí. Nosotros tenemos que perseverar en la fe. Cuando perseveramos creyéndole a Dios sus promesas, su palabra, nuestra fe crece, nuestra fe se ensancha, nuestra fe empieza a avanzar y empezamos a ver maravillas. Y tenemos que crecer en la fe. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, nos enseña algo muy lindo. Dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dios nos ha llamado a ir de gloria en gloria. Dios nos ha llamado a ir de fe en fe, de victoria en victoria, de gloria, de fe en fe, de fe en fe. Es por eso que hoy le animamos a que la medida de fe que hoy usted posee, usted vaya a una fe mayor, a una fe más alta. La medida de fe que posees hoy quizá te ha dado la victoria para alcanzar la salvación en tu casa, la salvación en tu vida, la salvación en tu hijo, pero hoy tienes que subir a otro nivel de fe mayor, que tienes que incrementar tu fe para que alcances a tu esposo, para que veas a tus tíos, a tus vecinos venir a los pies de Jesús. La fe que has tenido hasta hoy te ha traído una victoria en la salud, pero quizás has podido estar batallando en ciertas áreas financieras. Hoy tienes que ir de fe en fe y ahora también tener la fe para creerle a Dios que Él va a ser tu proveedor. Tú tienes que ir de fe en fe, tienes que ir creyendo. Así como Dios nos llama a ir de gloria en gloria, Él nos llama a ir de fe en fe. Y no podemos quedarnos estancados, sino tenemos que ir avanzando. Y Dios tiene esa provisión para nosotros. Si nosotros la buscamos, si nosotros la anhelamos, Él nos va a dar esa porción de fe que necesitamos para vencer los desafíos que enfrentamos el día de hoy, para poder salir en victoria. Amén. La fe, David, es algo divino, es algo que viene de Dios. La fe no es ser positivo, la fe no es ser optimista, porque eso es algo que uno aprende, a ser optimista, a ser positivo, a ver el lado bueno de las cosas, pero eso no es fe. Fe es algo que viene de Dios. Sí. Y aquí dice en 1 Juan 5:4, el versículo que yo mencioné, dice, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Wow. ¿Qué nació de Dios? Una victoria que es nuestra fe. Amén. Tu fe y mi fe nació del corazón de Dios. Sí, amén. No vino de nosotros, vino de Dios. Entonces es un atributo del corazón de Dios. Nuestra fe, Dios nos la dio. Fue algo que nació del corazón de Dios y por gracia lo hemos recibido, y es algo maravilloso, claro, y esta va incrementando según nosotros la vamos fortaleciendo. Pero ¿quién escribió esto, David? Juan. El apóstol Juan fue alguien que venció el mundo con su fe. ¿Por qué? Porque cuando él casi fue asesinado en una olla de
aceite hirviendo, dice en la Biblia que no le pasó nada. O sea, él sobrevivió a un ataque mortal porque había un espíritu en ese tiempo en el mundo que era matar a todo el que predicaba el evangelio. Claro. Todos los discípulos de Jesús fueron asesinados menos él. Y bueno, él tuvo un intento de homicidio, ¿verdad? Porque lo intentaron matar, pero no pudieron. Entonces yo veo cómo el mismo escritor de este versículo, todo lo que es nacido de Dios ha vencido al mundo. Lo está diciendo alguien que venció la muerte. Claro. En ese momento que fue, o sea, lo intentaron asesinar. Entonces, a lo que voy es que no importa lo que se levante contra ti. Exacto. Lo que te va a hacer vencer es tu fe. Exacto. Entonces me testifica esto, cómo él escribió este versículo tan poderoso y lo podemos ver aplicado en su vida. Entonces no pudo ser asesinado, lo mandaron a la isla de Patmos y bueno, de ahí surgió el libro hermoso de Revelación. Pero a lo que voy es que nuestra fe no proviene de nuestras ganas de ser positivos. Claro. Nuestra fe no provino por nuestras ganas de creer en Dios. Provino de una relación con Dios que Él trajo esa fe. La fe proviene de Dios. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Exacto. Eso es, qué padre que lo mencionas, Karen. Qué bueno que lo mencionas. Porque sí, fe no es positivismo. Fe es la capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo para creer lo que Dios ha hablado y tener resultados extraordinarios en la tierra. Es decir, cuando nosotros creemos la palabra de Dios, eso es fe. Yo puedo creer muchas cosas. Yo puedo creer, me va a cambiar la piel a color verde, me va a cambiar la piel a color verde. Eso no está en la palabra del Señor. Pero cuando yo recibo una palabra de Dios, cuando yo escucho la voz de Dios, cuando yo conozco el deseo de Dios y yo lo creo, mi fe no está basada en un deseo humano, mi fe no está basada en una vanidad, mi fe no está basada en un egocentrismo, mi fe está basada en la palabra de Dios. Y cuando yo baso mi fe en la palabra de Dios, es ahí cuando la fe toma fuerza, la fe se hace grande, tiene un cimiento que es inconmovible y entonces ahí produce resultados milagrosos, extraordinarios, porque la fe no viene por un deseo del corazón, la fe no es una imaginación de vanidad, la fe viene basada en la palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios, la fe viene. Dios nos da su palabra y viene también con ella la fe para creer esa palabra y que se haga realidad. Por ejemplo, cuando alguien recibe una palabra de salvación, eso es imposible humanamente hablando. Que Dios perdone tus pecados y que te dé una oportunidad más y que si hoy murieses, después de que Dios perdonó tus pecados, cierras tus ojos en la tierra y los abres en el cielo. Eso es humanamente imposible. No se puede hacer humanamente. El humano ha pecado y su destino, tristemente, por el pecado es el infierno. Pero que venga Dios, te perdona tus pecados y después de eso, si muriésemos en la tierra, abrimos los ojos en el cielo. Entonces, cuando recibimos ese mensaje, también Dios nos da la fe para creerlo. Y cuando lo creemos, se hace una realidad. Y así es con todas las cosas. Recibes una palabra, una promesa de Dios, la crees y entonces esa fe es real para producir los resultados que estamos creyendo. Pero lo decías muy bien, Karen, no es imaginación, no es fe en una vanidad, es fe en la palabra de Dios. Y eso es yo creo que lo que hace la diferencia entre el optimismo y la fe. Es lo que hace la diferencia entre el pensar bien, el ser optimista y la fe. Nosotros tenemos que tener nuestra fe basada en la palabra de Dios. Y eso va a ser la diferencia. No viene de un corazón humano, viene del Espíritu de Dios. La fe viene de Dios, viene del cielo para poder traer los resultados en la tierra que son imposibles para los hombres, pero que Dios quiere que vivamos. Sí, amén. Qué lindo, ¿verdad? Amén. Y tenemos que incrementar nuestra fe. Y vamos a ver al menos 7 maneras
para hacer crecer nuestra fe. 7 formas en que nosotros podemos hacer crecer nuestra fe. Siempre nos gusta ser muy prácticos, siempre nos gusta dar una palabra de Dios que nosotros podamos practicar, que podamos activar y que todos aquellos que la escuchen puedan vivirla y experimentarla. Entonces vamos a ver 7 maneras en que nosotros podemos incrementar nuestra fe sin importar la medida de fe que usted tenga. Puede ser que tenga una medida pequeña, puede ser que tenga una medida más robusta, una medida más grande, no importa la medida de su fe, usted la puede hacer crecer aún más. Y vamos a ver 7 formas en que podemos incrementar nuestra fe. Número 1, nuestra fe crece cuando meditamos en la palabra de Dios. Eso dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, la fe viene cuando escuchamos la palabra de Dios. Cuando usted se expone a la voz de Dios, cuando usted se expone a la palabra de Dios, también viene una impartición de fe a nuestra vida. Mientras más palabra de Dios tenemos, más medida de fe tenemos. Mientras más palabra de Dios recibimos, nuestra fe crece cada vez más. Es por eso que es importante que nosotros como creyentes nos expongamos a la palabra de Dios todos los días. Que todos los días meditemos la palabra de Dios. Que todos los días pasemos tiempos en la palabra de Dios. Que todos los días estemos empapados de la palabra de Dios. Porque cuando la palabra de Dios entra en nosotros, viene con una provisión de fe a nuestra vida. La fe viene por el oír, pero no el oír cualquier cosa, sino el oír la palabra de Dios. Y cuando la fe entra en nosotros, no solamente entra la palabra de Dios, sino que entra la fe, y con la fe viene la victoria hacia tu vida. Es decir, la palabra de Dios va a hacer la diferencia. Así es, David. Muy, muy cierto. Otra manera de aumentar nuestra fe, o una manera de hacer que nuestra fe crezca, es cuando oramos. Oh, sí. En Mateo 17, 20, 21 dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Yo no concibo mi vida, David, pasando una prueba sin orar. Es más, creo que nunca la pasaría. Creo que ahí me quedaría. Creo que viviría en el desierto años como el pueblo de Israel si yo no me pongo a orar y a adorar y tener intimidad con Dios y pedirle su paz. Porque hay veces que no tenemos respuesta. A veces el ser humano quiere respuesta para todo, y muchas veces hay montañas que se van a presentar delante de nosotros, hay valles, hay temporadas difíciles en la vida del creyente en la cual queremos una respuesta de Dios, y a veces no vamos a tener una respuesta certera. Pero cuando oramos, David, cuando adoramos, cuando descansamos en Dios, cuando dejamos que la presencia de Dios nos consuele, tal vez no sabes cómo vas a salir de esa situación, pero sabes que Dios te va a sacar. Y cuando recuerdas las pruebas anteriores que has vivido y que Dios te sacó en victoria, también es importante reflexionar, meditar en las obras que Dios ya ha hecho en tu vida, y dices, como me sacaste de esa situación, así lo harás ahora. Como me defendiste de esa situación injusta, así lo harás ahora. Como me proveíste en ese tiempo cuando peor estaba peor económicamente y la libré, ahora tú también lo harás, Señor. Así como has estado conmigo en el pasado, así estarás conmigo ahora. Entonces, no concibo yo mi vida pasar un momento difícil. Es más, aun cuando estoy feliz me gusta orar, pero en un tiempo difícil, aún con más razón usted debe de orar así. ¿Por qué? Porque preocupándonos no vamos a resolver nada. Preocupándonos no vamos a hacer nada más que llenarnos de ansiedad. Entonces la oración es una manera poderosa para vencer las situaciones difíciles y que nuestra fe aumente, porque estamos teniendo contacto y comunión con el Dios Todopoderoso, que Él es dador de la fe. Entonces, ¿cómo te vas a desconectar de la fuente de fe? Entonces, en la oración tú te conectas con el dador de fe y Él te da la fuerza y la fe que necesitas. Claro, eso es hermoso.
Dice este pasaje que leías, Karen, este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Cuál género? El género de la poca fe. Está diciendo Jesús, ustedes no pudieron hacer eso por vuestra poca fe. Es un género de incredulidad. Dice, ¿cómo sale la incredulidad? A través de la oración y ayuno. La incredulidad del corazón no sale del corazón, sino es con oración y con ayuno. Entonces, cuando nosotros tenemos o desarrollamos la disciplina espiritual de la oración, entonces la incredulidad del corazón empieza a salir. Wow. La poca fe empieza a salir y nuestro corazón empieza a creerle a Dios, empieza a desarrollar fe, empieza a crecer en la fe, y eso es bellísimo. La oración hace crecer nuestra fe. Mientras más tiempo pase en oración, más fuerte se va a hacer su fe. Mientras, no le ha pasado, yo sé que sí, que cuando usted dedica tiempo a orar, sale de su tiempo de oración creyendo que todo lo puede en Cristo Jesús. Y cuando pasamos tiempo sin orar nos sentimos medio derrotados. Pero vamos a la oración, nos ponemos de rodillas, estamos buscando al Señor. Y cuando salimos de ese tiempo de oración, nos sentimos que todo lo podemos en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque la oración produce fe. La oración hace crecer nuestra fe. Y si hubiese duda en nuestro corazón de algo, por medio de la oración, ese género de duda sale de nuestro corazón y nuestra fe empieza a florecer. Y mira, David, yo creo que es importante tomar nuestro nivel de fe como un termómetro también de cómo estamos. Claro. Y voy a fomentar porque estoy diciendo esto. En Hebreos 3:12 dice, tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. O sea, que aquí el autor de Hebreos está asemejando la incredulidad con maldad en el corazón. Sí. Entonces, cuando nosotros nos sentimos con verdadera incredulidad, cuando las cosas se están poniendo difíciles y nosotros estamos diciendo, ya no creo en Dios, ya no creo que Dios vaya a hacer algo, es una alarma para que nosotros hagamos medidas necesarias para no caer en la maldad de apartarnos de Dios. Exacto. Porque hay gente que se aparta de Dios después de pruebas, hay gente que se aparta de Dios porque les llenó tanto la incredulidad que dicen, tanto le pedí a Dios esto y no lo hizo, y se llena de maldad el corazón y se apartan de Dios. Cuando hay personas que a lo mejor han vivido cosas más terribles y no se apartaron de Dios, claro, y Dios los sacó adelante. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo creo que esto es como un termómetro, claro, para que nos avise cómo andas de fe, cómo andas de incredulidad, qué tan malo se está volviendo tu corazón hacia el Señor que ya no le crees. Claro. Tanto ha hecho la prueba en tu corazón que te ha endurecido, tanto te has alejado del Señor que ya no quieres orar, ya no quieres ayunar porque no le crees a Dios. Entonces creo que me vino esta reflexión. Entonces por eso es bien importante orar, porque la misma oración es el antídoto para que esto suceda, y el ayuno, David. De hecho, claro, aquí lo tienes como el tercer punto. Nuestra fe crece cuando ayunamos. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, y es el mismo versículo, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Por este género no sale sino con oración y ayuno. O sea que el ayuno también nos ayuda a limpiar el corazón de incredulidad, David. Sí. Sí, el ayuno hace que nuestra carne mengüe, sí, que nuestros deseos humanos mengüen, se debiliten. Cuando le dejamos al cuerpo o le quitamos al cuerpo la provisión del alimento, que es lo que le da su fuerza, entonces nuestro cuerpo, las necesidades humanas se debilitan. La fuerza carnal se debilita y el espíritu crece y se realza. Entonces el ayuno es bien importante. Cuando nosotros empezamos a desarrollar la disciplina espiritual del ayuno, estamos desarrollando una fe y haciendo que nuestra fe florezca, que nuestras necesidades humanas se debiliten para que nuestro espíritu esté fuerte y pueda vencer. Cuando nosotros ayunamos, nuestra carne mengua, pero nuestro espíritu crece. Entonces, Jesucristo está enseñando de la fe y dice, este género no sale sino con oración
y con ayuno. Entonces la oración es importante para incrementar la fe y el ayuno es importante para incrementar la fe. Todo creyente tiene que desarrollar la habilidad espiritual del ayuno. El ayuno tiene resultados extraordinarios. Su fe va a crecer como usted no se imagina. Su fe se va a desarrollar. Después de un ayuno, usted va a salir creyendo que en el nombre del Señor todo es posible y va a ver los milagros de Dios más grandes. Una vez Dios me habló, Karen, y me mostraba una dimensión de mucha manifestación del Espíritu Santo. Y me estaba mostrando el Señor esa manifestación de sanidades, de una liberación poderosa. Y escuché bien claro cómo el Espíritu Santo habló a mi corazón. Y me dijo, sin ayuno no vas a acceder a eso. Wow. Y Dios me habló hacia el corazón, bien directo a mi corazón. Dijo, ¿deseas esa manifestación? La llave es el ayuno. Y nosotros cuando entramos en la disciplina del ayuno, vamos a entrar en una dimensión de fe mayor. Y nosotros como creyentes tenemos que desarrollar el ayuno para que nuestra fe crezca. Amén. Qué hermoso. Amén. Y eso es verdaderamente lindo. Y hay una cuarta forma para nosotros hacer crecer nuestra fe. De forma bien práctica, nosotros hacemos crecer nuestra fe cuando meditamos la palabra de Dios, cuando oramos y también cuando ayunamos. Pero hay una cuarta forma en que nosotros podemos hacer crecer nuestra fe. Esa fe que vence al mundo va a crecer cuando nosotros escuchamos testimonios de lo que Dios ha hecho en otras personas. Fíjese lo que dice la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Dice, y ellos le han vencido. ¿Quiénes? Nosotros los creyentes. Dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y fíjese, y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Cuando nosotros escuchamos testimonios de lo que Dios ha hecho en la vida de otras personas, eso hace crecer nuestra fe. Es decir, cuando usted cuenta su testimonio, Dios me sanó del asma. Y entonces empiezas a platicar cómo Dios tocó tu cuerpo, cómo Dios fue que te sanó del asma cuando estabas a punto de ahogarte en tus vías respiratorias. Dios te tocó, te sanó del asma. Y entonces aquella persona que está pasando por esa prueba que tú pasaste de enfermedad, dice, yo tengo asma y tengo crisis asmáticas, escucha que Dios trajo un milagro sobre una persona. Eso hace que la persona que escuche su fe crezca para creer que Dios también lo puede hacer con él. Entonces nosotros tenemos que dos vertientes. Una, escuchar testimonios de lo que Dios ha hecho en otras personas. No menosprecie cuando alguien le cuenta su testimonio. Cuando en el servicio hay un testimonio, ese momento se abre un portal donde muchas personas van a incrementar su fe y van a recibir un milagro. Los testimonios son poderosos, pero también otra vertiente es que nosotros tenemos que contar las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. Porque cuando yo platico mi testimonio, alguien lo va a escuchar y va a crecer su fe para que esa persona también pueda recibir un milagro. Me voy a detener un poquito. Hay un poder en el testimonio. Sí. Dice la palabra de Dios que ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio. Hay un poder en el testimonio. En lo particular, yo nací con asma, como lo decía ahorita, y yo cuando era bebé tenía crisis asmáticas. Llegó un día donde me estaba ahogando, asfixiando por el asma, cambiando de color mi piel. Mi madre en sus brazos salió corriendo, me llevó con un médico y le dijo, ¿sabe qué, señora? Ya no hay nada que podamos hacer, espera que termine. Mi mamá, desesperada, fue buscando otro médico. El segundo médico le dijo lo mismo, señora, ya no hay nada que podamos hacer. Vaya a su casa y espera que el niño termine. Mi mamá fue a la casa, puso sus manos en mi pecho y oró al Señor. Y le dijo, Señor, te lo entrego, pero si lo vas a usar para tu gloria, préstamelo unos años más. Dice que antes de que ella terminara de orar, abrió sus ojos y yo ya tenía mi color de piel normal. Yo ya estaba jugando, sonriendo,
respirando como si nada. Dios me sanó a mí del asma por la oración de una madre. Yo cuento este testimonio. Cuando cuento lo que Dios hizo en mi vida, se libera un poder, Karen. Se libera un poder para que quien está escuchando reciba de Dios el mismo milagro que yo recibí. Cuando contamos los testimonios, las maravillas de Dios en el mundo espiritual, se libera el mismo poder que tocó mi cuerpo. Cuando yo platico lo que Dios hizo conmigo, estoy liberando ese mismo poder que me tocó a mí, lo estoy liberando para que quien lo escuche lo reciba y sea sano también en su cuerpo. Eso es poderoso. Por eso cuando hablamos el mensaje del evangelio y el mensaje de salvación, es bueno que hablemos nuestro testimonio. Cuando yo recibí a Jesús, Dios perdonó mis pecados, me llenó de paz y platicamos lo que Dios hizo en nuestra vida. Porque quien nos está escuchando, nosotros estamos liberando el mismo poder que me cambió, que me transformó, que salvó mi alma. Lo estoy liberando para que la persona que esté escuchando lo reciba y su alma sea salva. Entonces, cuando contamos un testimonio, eso hace crecer la fe en las personas que lo escuchan, para que esas personas, a través de esa fe que aumentó a raíz de escuchar el testimonio, también por esa fe puedan recibir ellos su milagro. Así es. Entonces no hay que callarnos, porque estamos dando acceso a otra persona que reciba esa bendición que tú también recibiste. Y me recordó a este versículo de Daniel 4:2 que dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes son sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Dilo a tus hijos, a los hijos de tus hijos, díselo a tus amigos, a tus familiares. No te calles, conviene que lo declares, conviene que lo digas. Dile a todos lo que Dios ha hecho en tu vida. Declara las señales maravillosas que ha hecho contigo y no te familiarices con las cosas que Dios hace, porque a veces nos familiarizamos cuando la misericordia de Dios es para siempre, o minimizamos las obras de Dios. A veces creemos, no, pues Dios me sanó, pero del asma. Tú podrías pensar, es del asma y no de un tumor maligno. No importa, hay mucha gente con asma que necesita esa sanidad que tú tuviste. Hay muchas madres desesperadas que creen que sus hijos van a vivir con asma para siempre y que van a estar adictos al salbutamol toda la vida, pero cuando oyen tu testimonio dicen: no tengo que conformarme con que mi hijo sea dependiente de un aspirador, ¿verdad? De un medicamento. Sí, Dios lo hizo a través del pastor David, también lo puede hacer con mi hijo. Y entonces abres una puerta de acceso a milagros, a algo maravilloso que la gente necesita escuchar. Entonces no nos quedemos callados, conviene que declaremos las señales y milagros que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Amén. Sí, si usted es una madre de familia, la oración de una madre es poderosísima. Ore por sus hijos, ore por sus muchachos, ore. Su oración, Dios la va a escuchar, va a tener respuesta del cielo, y Dios va a obrar y va a hacer maravillas en su vida, en su casa. No deje de creer, sigue orando, siga creyendo que Dios va a hacer maravillas a través de su oración. Amén. Hay una forma más de hacer crecer nuestra fe, Karen, que es cuando escuchamos predicaciones. Sí. Cuando escuchamos predicaciones. Romanos 10:17, que es el versículo que leíamos ahorita, recordamos: la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Si nosotros queremos incrementar nuestra fe, yo le animo: escuche predicaciones, vaya a la iglesia, escuche la predicación de sus pastores, vaya a la casa de paz y escuche la enseñanza de la casa de paz. Tenga las predicaciones de su iglesia, de sus pastores, tenga las predicaciones en Spotify, tenga las predicaciones en su auto, téngalas en su teléfono celular, téngalas en sus audífonos, póngalas cuando esté haciendo el quehacer en la casa, póngalas cuando vaya transportándose de un lugar a otro. Ponga las predicaciones. Escuchar predicaciones va a aumentar nuestra fe. Estar escuchando la palabra de Dios va a hacer que nuestra fe aumente, va a hacer que nuestra fe crezca, va a hacer que nuestra fe suba en otra dimensión. Mientras usted está escuchando este podcast, su fe está creciendo. La palabra de Dios está entrando en su corazón, su fe se está ensanchando, su fe está creciendo. Escúchelo. Y sabes, Karen, hay veces que escuchamos una predicación y ya
pero es bueno escuchar la predicación una y otra vez. Ya escuchó la predicación el domingo en vivo presencial en la iglesia, vuelve a escuchar la transmisión de regreso. Otro día vuelve a poner la transmisión mientras va en su auto. Se va a sorprender. Las personas se van a sorprender de cómo cada vez que escuchan la misma predicación de sus pastores, van a aprender cosas nuevas que no alcanzaron a percibir el servicio de domingo, sino que cada vez que le escuchan y le escuchan, va a venir una impartición nueva, va a venir una fe nueva, va a venir una revelación nueva y su fe va a seguir creciendo. Sí, amén. Y eso se relaciona con el siguiente punto, David. Aparte de escuchar predicaciones, nos ayuda. Nuestra fe crece también cuando nos rodeamos de personas de fe. Sí. Si no te puedes rodear de personas de fe, entonces rodéate de gente que predica fe. Sí. ¿Verdad? Ahora el internet es un arma maravillosa en la cual podemos aumentar la fe. Tú dices, quiero la fe de tal pastor, entonces escucha las prédicas de ese pastor que Dios ha hecho cosas grandes en su ministerio, en su vida, entonces escúchalo, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando tú conoces a alguien lleno de fe y tienes la oportunidad de desarrollar una amistad cercana y de hermandad, esa amistad es más valiosa que el oro. ¿Por qué? Porque la fe es contagiosa. Sí. Identifica a las personas de fe que están cerca de ti. Si tú quieres crecer en fe, aquí habla de una relación cercana. Júntate con esa hermanita de la iglesia que está llena de fe, que le crea al Señor siempre. No te juntes con gente que siempre está triste, o si te vas a juntar con ellas es porque tú les vas a contagiar a ellos fe, pero no lo hagas para tú obtener fe de ellos, porque te vas a poner más triste, todo va a ser peor. Entonces, júntate con gente de fe, porque esa fe es contagiosa. Sí, la fe es contagiosa. Nosotros, si queremos subir a otra dimensión de fe, tenemos a veces que cambiar nuestras amistades. Sí, tenemos que cambiar nuestras relaciones. Cuando nosotros estamos rodeados, como bien decías, Karen, ahorita, cuando estamos rodeados de personas pesimistas, personas que solamente hablan lo malo que hay en el mundo, personas que solamente están esperando lo peor, entonces, si usted quiere crecer en la fe, tiene que hacer un ajuste en sus amistades, tiene que hacer un cambio en sus amistades y empezarse a juntar con personas que hablan fe, con personas que creen la palabra de Dios, con personas con que la situación está difícil, creen que van a salir adelante, personas que creen que Dios va a traer sanidad, que Dios tiene el poder para prosperarte, que Dios tiene el poder para restaurar tu matrimonio, que Dios tiene el poder para salvar a tu hijo. Tú tienes que juntarte con amistades que te contagien fe. La fe es contagiosa. Sí. La fe es contagiosa, se contagia, se pega. Sí. No puedes decir tal cual así, pero imagínense que es como un fuego. Yo acerco un fuego y se va a empezar a incendiar la persona que toca ese fuego. Entonces, cuando yo tengo fe, esa fe va a ser contagiosa a los demás. Se contagia como un virus que rápidamente se contagia. Se propaga. La fe es una fe que se contagia rápidamente y se imparte, es una impartición. Sí. Es una impartición de fe y entonces las personas empiezan a tener fe. Entonces, ¿quiere hacer crecer su fe? Júntese con gente de fe. ¿Quiere hacer crecer su fe? Entonces, júntese con personas que le creen a Dios. Hay veces que queremos crecer en la fe, pero no queremos soltar nuestras amistades que no creen en el Señor y que no creen que Dios pueda hacer maravillas y que solamente hablan esperando lo peor que vaya a venir. Pero si usted quiere crecer en la fe, va a tener que hacer cambios y va a tener que hacer ajustes. Y usted dice, ¿cómo voy a dejar a mis amistades? No le estoy diciendo que los deje, le estoy diciendo que tenga amistades nuevas, porque usted no va a poder ayudar a sus amigos si usted no sale de la dimensión de fe en que ellos se mueven. Usted tiene que subir a otra dimensión de fe para después poder impactar la vida de ellos. Entonces va a tener que hacer ajustes en sus amistades. Sí. Y cuando nosotros hacemos ajustes en nuestras amistades, busque gente de fe. Busque gente de fe, que hable fe, que le crea al Señor, gente que le anime, que cuando usted anda con el piquito caído le diga, no te preocupes, en Dios hay solución, no te preocupes, si oramos Dios va a hacer maravillas, no te preocupes, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, todo es posible para Dios. Entonces esa fe hace crecer nuestra fe. Yo considero, David, que tú eres un hombre de fe y que tienes más fe que yo.
O sea, siempre lo he creído, que tú tienes más fe que yo. Y eso me ha servido mucho, la verdad. Quiero aprovechar el momento para agradecerte y creo que es hermoso la fe que tú me transmites. Me ha ayudado en tiempos, tú lo sabes, cuando yo me he sentido desanimada, tú me dices, no, créele al Señor, y me empiezas a hablar y yo puedo testificar que sí, si tú fueras una persona incrédula, pues me hundo. Me hundo ahí contigo en los dos todos tristes, pero el hecho de que tú tengas fe me ha ayudado a mí en mis momentos en que yo no he creído tanto, en donde me he sentido desanimada, y yo puedo afirmar este consejo: júntate con gente de fe, porque cuando tú estás triste, esa persona te levanta. Y dice en la Biblia, es mejor son dos que uno, porque exacto, cuando uno está desanimado, el otro lo levanta. Sí, claro. Entonces, es maravilloso. Y el séptimo punto sería: nuestra fe crece cuando hablamos fe. Oh, sí. Es bien importante que la fe no se quede en el pensamiento, porque a veces decimos, sí creo, pero no decimos nada. Y hablar fe hace que crezca esa fe. Sí. Porque mira, si la duda, cuando la hablamos, nos rodea de una atmósfera bien fea, bien triste, bien pesimista, con más razón la fe, cuando la hablamos, también nos va a rodear de una atmósfera de fe. Entonces, a veces la gente se queda, sí creo, y no lo dice. Sí creo, nunca canto, sí creo, nunca lo oro. Sí creo por dentro, en mi pensamiento, y así me quedo. Entonces, como que la fe no está tan grande. De la abundancia del corazón habla de la boca. Entonces tú vas a hablar fe porque ya abundó en tu corazón, esa fe ya hizo obra en tu corazón. Claro, para respaldar lo que estás diciendo, Karen, dice el profeta, creí, por lo tanto hablé. Exacto. Es decir, la fe tiene sonido, la fe no es muda, la fe se escucha. Sí. La fe tiene sonido. Si yo creo que Dios me va a sanar, yo voy a estar confesando, yo no moriré, sino que viviré. Aleluya. Y contaré las maravillas del Señor. Es decir, la fe tiene sonido, la fe habla. Creí, por lo tanto hablé. Es decir, una fe sin obras es una fe muerta. Una de las obras de la fe es la confesión de la palabra de Dios. Cuando nosotros confesamos audiblemente las promesas de Dios, es una obra de la fe. Amén. Entonces es la fe obrando, es la fe actuando. La fe sin obras es muerta. Sí, pero la fe con obras es viva, es real, trae victoria, trae cambio, trae resultado. Entonces, una de las obras de la fe es el confesar la palabra del Señor. El profeta lo dice, creí, por lo tanto, hablé lo que Dios me habló al corazón, hablé lo que Dios me prometió, hablé lo que Dios me ha hablado, lo que Él me dijo que iba a hacer, y lo tenemos que estar hablando. Amén. Lo tenemos que estar confesando, la palabra de Dios. Nosotros, la fe tiene sonido. Así. La fe no es muda, tenemos que hablarla. Amén. No esperemos crecer en la fe hablando todo lo que el diablo nos pone en nuestro corazón. A veces que el diablo tiene una agenda para nosotros de derrota, de enfermedad, de tristeza. Y si hablamos, ay, me siento mal, ay, siento que de esta no voy a salir. No esperemos crecer en la fe hablando, verbalizando el sentir que el enemigo quiere poner en nosotros. Nosotros vamos a crecer en la fe hablando el deseo de Dios para nuestras vidas, hablando la promesa de Dios para nuestras vidas. Hable fe, hable lo que Dios le prometió, hable lo que Dios le dijo que iba a hacer con sus hijos. Confiéselo, estélo orando audiblemente, estélo hablando, estélo diciendo, estélo confesando, y esa fe va a ser viva, esa fe va a traer victoria, esa fe va a crecer, y entonces va a ser algo lindo, maravilloso. Amén. Ya para terminar, yo solo quiero agregar, hay un salmo que me encanta que dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Y más adelante hay un versículo que me gusta mucho que dice, Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y el saciar de bien mi boca, obviamente es que mi boca hable fe, que mi boca hable todo lo hermoso y bueno que es el Señor. Cuando yo hablo eso, yo tengo el rejuvenecimiento del águila. ¿Qué se refiere? Wow. Que yo voy a obtener fuerzas donde no había ninguna. Entonces es bien importante que nuestra boca esté saciada de bien. Pero ¿quién lo hace? El Señor. Cuando tú lo bendices,
Cuando tú lo bendices y cuando reconoces que en el bendecir al Señor hay muchos beneficios. Y uno de los beneficios, porque así dice el Salmo, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y ese beneficio, uno de los beneficios es que el Señor sacia de tanto bien tu boca. Tú pone palabra buena en tu boca, que esa palabra buena te rejuvenece como el águila. Yo lo he experimentado muchas veces y lo seguiré haciendo a lo largo de mi caminar. Cuando las cosas se pongan difíciles, bendigo al Señor y yo siento como sus fuerzas me vuelven a llenar. Cuando estaba perdiendo la fe, su presencia me vuelve a llenar. Empiezo a creer otra vez porque mi boca se llenó de alabanza, se llenó de bien, se llenó de palabras buenas para el Señor y para mi espíritu. Y ahí fue donde yo obtuve fuerzas para continuar y seguir y ganar. Amén. Y vencer. En el nombre del Señor. Sí, una generación de fe, una generación de conquista, una generación de victoria. Hay 7 formas para hacer crecer nuestra fe. Vamos a recapitular rápido antes de cerrar. Sí. Nosotros hacemos crecer nuestra fe de forma muy práctica, meditando en la palabra de Dios, pasando tiempos en oración, pasando tiempos en ayuno. Nosotros hacemos crecer nuestra fe escuchando testimonios de otras personas de lo que Dios hizo en ellos. Hacemos crecer nuestra fe escuchando muchas predicaciones. Sí. Ponga predicaciones en su carro, en su casa, en todo lugar. Nuestra fe crece cuando nos rodeamos de personas de fe, y nuestra fe crece cuando hablamos fe. Así es. Cuando hablamos las promesas de Dios. No optimismo, fe. Sí. Lo que Dios dijo, sí, lo que Dios habló, no lo que deseamos en nuestro corazón. Puede ser vanidad, quizá. Eso no importa. Lo que nace de nuestro corazón humano no es lo que se va a cumplir. Lo que se cumple es cuando hablamos la palabra de Dios. Sí, por eso tenemos que tener la palabra de Dios en nuestro corazón. Hable fe, hable la palabra de Dios, hable las promesas de Dios constantemente. Hable las promesas de Dios y va a ver cómo su fe va a crecer. Que usted tenga la fe como la fe de Dios, una fe mega, una fe grande, una fe abundante, una fe fuerte, que en medio de cualquier circunstancia persevera. Recuerde, fe es creer y seguir creyendo. Persevera en la fe. El que persevera hasta el fin tendrá la corona de la vida. El que se persevera creyendo va a tener la victoria. No suelte la fe, haga crecer su fe, porque si usted crece en la fe, va a crecer en sus victorias también, en el nombre del Señor. Y como siempre cerramos nuestros episodios con una oración. Vamos a orar, vamos a bendecirle. Señor, bendecimos, Señor, cada persona que escucha este podcast. Oramos que esta palabra de fe, Señor, se impregne en su espíritu, que esta palabra de fe haga crecer su medida de fe. Oramos, Señor, en esta hora que su fe crece, que su fe es grande, que su fe es fuerte. Venga una impartición de fe ahora, venga una impartición de fe sobre de ellos, una impartición de fe sobre su vida, sobre su corazón. Si usted habla lenguas, empiece a hablar sus lenguas ahí en donde usted está. Si no, solamente adore a Dios y diga: sí, Señor, yo lo recibo. En el nombre de Jesús, Señor, una impartición de fe venga sobre aquellos que nos escuchan ahora. Una impartición de la fe sobrenatural, una fe sobrenatural, la habilidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo para creerle a Dios, para que cumpla su palabra, para que cumpla sus promesas, para ver milagros extraordinarios. Esa habilidad espiritual sobrenatural dada por el Espíritu Santo se active sobre de ellos ahora en el nombre poderoso de Jesucristo. Ahora crezca esa fe en el nombre poderoso de Jesús. Que tú creas lo imposible, que tú creas que Dios contigo va a hacer cosas maravillosas, extraordinarias, nunca antes vistas ni oídas en la tierra. Eso es lo que Dios tiene para ti. En el nombre del Señor Jesucristo, Dios cumpla sus promesas. Tengas la fe grande, tengas una fe fuerte. Dios cumpla su palabra sobre ti y una abundante impartición de fe venga sobre tu vida ahora en el nombre de Jesucristo, para que le creas a Dios, para que creas sus promesas, para que creas su palabra y que puedas ver, palpar y experimentar la bondad de Dios en esta tierra. Te bendecimos en esta hora y te damos gracias, Señor, por tu bendición en medio de nosotros.
Amén. Amén. No se pierda el siguiente episodio de Raíces Podcast. Va a ser un tema maravilloso que va a ser de bendición para ellos. Estoy entusiasmado por ese episodio también. Sí, con el favor de Dios, David. Muchas gracias por siempre ser tan fieles con nosotros y escucharnos. Compartan este episodio y que Dios les bendiga. Bendiciones.